¿Cuántos años tiene? Yo tengo 52 años. ¿Y en qué trabaja? Yo soy arqueólogo en el Museo Nacional de Antropología, Dr. David J. Guzmán. ¿A qué clase social pertenece? Media, clase media. ¿Con quiénes vive? Vivo con mi esposa y mi hija. ¿Cómo te describes? Bueno, todos tenemos una identidad, ¿verdad? En base a dónde vivimos, a nuestros orígenes, a nuestras actividades, cómo nos hemos preparado. Yo soy arqueólogo y soy surfeador también. Esas son las dos actividades que considero que han formado mi identidad. ¿Cómo te integraste a la tribu urbana? Al surf. Allá por 1979 empecé a ir a surfear al Sursal con amigos, tenía compañeros en el colegio que ellos surfeaban y yo me daba cuenta que hablaban mucho del surf y que lo disfrutaban bastante y que llevaban revistas de surf y se ponían a ver las revistas en el colegio, y entonces me llamó la atención y les dije que yo quería probar. Entonces, vaya, está bueno, vamos, y así fue que empecé a ir al Sursal ahí a aprender a surfear. ¿Y cómo fue esa experiencia cuando se integró? Bueno, al principio fue bien difícil. Tenía una tabla malísima, era una tabla grande que le decían el zapato de Aladino, porque la punta era como que era el zapato de Aladino. Sí, para arriba. y era bien difícil pararse en esa tabla. Entonces en el surf, usted se da cuenta que le va a encantar surfear cuando se para en la tabla y siente lo que es viajar parado en la tabla. Ahí se da cuenta en realidad de lo que es el surf. Entonces esa tabla que yo tenía, el zapato de Aladino, nunca me podía parar y pasé meses que estaba a punto de tirar la toalla y ya no seguir practicando, hasta que un amigo me prestó otra tabla que era mejor, y ahí fue cuando decidí que sí quería practicar eso. ¿Y cuánto tiempo lleva de surfear? Bueno, si empecé en el 79, ¿cuántos son? Como 36 años. 37. 27 años. Ah, ok. ¿Con qué frecuencia se reúnen o no se reúnen? Fíjese que no. Yo voy a surfear, trato de ir a surfear 1 o 2 veces a la semana. Porque como le digo, soy arqueólogo y soy surfeador, entonces hay que mantener un balance. Así es que trato de ir a surfear 2 veces o 1 vez a la semana, más o menos. Y así como en grupo, no acostumbra a ir a surfear. No, yo voy a surfear solo. Pero cuando llego al agua, cuando entro y estoy en el lugar donde salen las olas, ahí me encuentro amigos, ¿verdad? Y ahí sí empezamos a platicar y empezamos a surfear. ¿Y participa o ha participado en competencias? No, en realidad no me gusta mucho competir, porque yo el surf lo veo más como una diversión y sin embargo sí, practiqué en los años 80, participé en un par de competencias, y hace como un mes participé en otra. Y ahí me di cuenta que tengo que surfear más, porque no quedé. Así es que eso fue lo bueno que obtuve, los resultados de esa competencia. Tengo que surfear más. Tiene que pasar más tiempo en la playa. Sí, porque no gané. ¿Y por qué razones se incorporó a surfear? Me incorporé a... ¿Por qué se hizo surfer?
Porque me gustó, como le digo, una vez, mire, una vez usted agarra una tabla, las olas tienen que estar pequeñas, se mete al agua, si es posible con un instructor. Una vez usted se para en la tabla y agarra una ola y camina en la ola, a usted le va a encantar surfear. O sea, de eso no hay duda, no hay argumento. Entonces, cuando usted se para en la tabla, lo vuelve a hacer, lo quiere volver a hacer, lo quiere volver a hacer. Y de repente no puede, sinceramente le digo que no puede dejar de surfear. Trata de ir la mayor cantidad de veces y uno se incorpora a esa subcultura. Ahora, hay personas que viven de eso, que antes, por ejemplo, en los años 80 no se podía, porque no había turismo, estábamos en guerra, entonces el surf siempre era una subcultura de menos gente, pero era algo que no era para beneficio económico, sino que era una diversión y era una forma de vida. Ahora mucha gente vive del surf y esas personas sí pertenecen a esa subcultura al 100%, ¿verdad? 24 horas al día, todo el tiempo. Entonces, esos sí pertenecen a esa subcultura. Viven de eso y viven para eso. ¿Y qué tan identificado se siente con el grupo o como usted decía que surfea solo con el surf? ¿Con qué tan identificado se siente? Mire, como muchos deportes, hay siempre un grupo adentro del grupo, un grupo adentro de la subcultura, que son los amigos, ¿verdad? Entonces empecé a surfear y con las personas de mi edad que surfean, que los conozco y entonces no se puede sentir, no sé cómo le pudiera decir, sí hay un sentido de identidad que es general de todos los surfeadores, porque como es una subcultura, eso genera una identidad, la actividad del surf, el hecho que es en el mar, el hecho que es en ciertos lugares específicos, el hecho que tiene su propio lenguaje, que es una forma de vida, todo eso genera una identidad en todos los individuos del grupo, ¿verdad? Sin embargo, dentro de ese grupo siempre hay grupos pequeños, siempre hay diferentes tipos de surfeadores que piensan diferentes, algunos que no siguen las normas, que no siguen las reglas, otros que sí, otros que surfean bien, otros que surfean mal, entonces siempre hay diferencias. Entonces, como usted nos mencionaba que había jerarquía, ¿verdad? Ajá. ¿Usted qué cargo tiene? Bueno, mire, yo como le digo, no me dedico a surfear el 100% de mi tiempo. Entonces yo llego los fines de semana y en las vacaciones. Surfear. Por lo tanto, para tener una jerarquía en el surf es necesario tener presencia, ¿verdad? Entonces, en los años 80 y principios de los 90 sí surfeaba mucho más, eso sí. Ahora, como en otras culturas, siempre existe una tradición oral, ¿verdad? Siempre hay una memoria de acontecimientos que ocurrieron antes,
que la gente joven no lo vivió. Y siempre hay una tradición oral en el sur. O sea, si ustedes hablan con diferentes surfeadores, les van a contar cuentos de cosas acontecimientos que ocurrieron en el ámbito del surf anteriormente. O sea, hay historias. El surf está lleno de historias. Desde que empezó aquí en los años 60, los años 70 hasta ahora. Entonces eso es bien interesante. En realidad se debería de hacer un estudio antropológico del surf como subcultura, así como se han estudiado muchos otros grupos dentro de la sociedad, se debería de hacer también en el surf. Pero También nos mencionaba que hay normas y que hay reglas. Ajá. ¿Cuáles serían? Son varias, no es fácil. En realidad las normas del surf son bastante complejas y se van aprendiendo a medida que uno va surfeando. Por ejemplo, ¿dónde se va a surfear? Para empezar, hay que conocer dónde va a surfear uno. Surfear en Punta Roca es diferente que surfear en el Sunsal. La gente que va a estar en Punta Roca es diferente que la que va a estar en el Sunsal. Hay que respetar tal vez la primera regla, que es una regla universal en el surf. Hay que respetar a los locales. La gente que vive en ese lugar tiene prioridad. Hay que respetar, ¿verdad? Esa es una regla. Luego están reglas de cómo agarrar la ola. Si una persona ya viene en una ola, usted no la puede agarrar porque ya es de esa persona. Si viene una ola reventada, usted no puede soltar la tabla y hay alguien atrás, porque si usted suelta la tabla, la ola se va a llevar la tabla y le va a pegar al que está atrás. Usted tiene que mantener la tabla y no soltar. Esa es otra regla. El tipo de tabla que uno tiene, hay lugares donde no se pueden usar tablas grandes, ¿verdad? Longos. ¿Qué más? Hay varias reglas, ¿verdad? Cómo agarrar las olas, si usted agarra una ola y hay alguien enfrente, no puede soltar la tabla y tirarse porque puede golpear a esa persona, tiene que salirse. Si por ejemplo usted no sabe que viene alguien en la ola y la agarra y esa persona dice, hey, voy, entonces usted se tiene que salir de la ola y que esa persona... Esas son algunas reglas. ¿Y posee algún beneficio el pertenecer al grupo? Bueno, sí, definitivamente. En primer lugar genera un sentimiento de identidad. Pertenecer a un grupo, a una persona le genera un sentimiento de identidad, que es algo que muchas personas buscan en todas partes del mundo. Muchas personas buscan sentirse pertenecer a un lugar. Entonces, muchos jóvenes que surfean se sienten contentos de sentirse que pertenecen a un grupo, en este caso de surfeadores. Ese es un beneficio. Otro beneficio es que puede dedicarse a eso para un ingreso económico, puede trabajar surfeando, ser guía de surf. Si tiene los recursos, puede abrir un negocio relacionado al surf. Ahora es un ingreso económico, ahora todo el mundo surfea. Antes era bien común que los únicos surfeadores eran mochileros, ¿verdad? Que andaban viajando por el mundo buscando olas. Y ahora ya no, ahora con
con varios fenómenos mundiales. Ahora los surfeadores son de toda clase social. ¿Y algún beneficio con marcas o un descuento? No hay. Bueno, si usted es buena surfeadora profesional, van a llegar marcas y le van a decir, vaya, mire, yo la voy a patrocinar, pero para eso tiene que competir y ser buena surfeadora. Sí. Esa es una forma de tener ingresos y de ganar dinero surfeando, que tal vez es el sueño de muchos, competir y que le estén pagando por competir y ganar. Esa es una forma. La otra es, como le decía, simplemente, mire, yo he visto cómo ha cambiado playas como el Tunco, el Zonte, ahora en Oriente, Las Flores, y he visto cómo personas locales, la gente local, han progresado económicamente con el surf. O sea, he visto, por ejemplo, cipotes que empezaron transportando surfeadores a diferentes playas, después compraron un carro, sacaron un préstamo y compraron un carro, continuaron haciendo eso, después compraron un terreno, hicieron un hotelito, le estoy hablando de los años 90, luego les iba bien en ese hotel, ahorraron dinero y compraron otro terreno, tal vez en Oriente, ahora tienen 2 hoteles. Esos no son casos aislados, o sea, hay varios casos. Entonces, el surf creo que es una de las pocas actividades que ha traído desarrollo económico y turístico a ciertos puntos geográficos de El Salvador. Y esos cambios ustedes lo han visto. Ustedes el Tunco no es como lo ven ahora. La vez pasada estaba viendo ballet parking en no sé qué, cuando en los años 80 iba seguido, ahí no había ningún hotel, ¿me entiendes? Ahora hasta ballet parking hay en el Tunco. ¿Son coherentes sus ideales personales con los del grupo? Como le digo, es un subgrupo que tenemos una identidad, hemos generado esa identidad, entonces lo que nos une es el mar y el surf. Al final el objetivo es surfear las mejores olas, ¿verdad? Así que sí. Bueno, no se reúnen, ¿verdad? Bueno, solamente en el agua. Cuando llego ahí nos reunimos. Ese es su lugar de reunión. Sí, sí, aunque siempre hay lugar de reunión a la salida de surfear también. Ok. Y depende, la gente que vive ahí, que surfean, que viven para surfear, sí, el Zonte es el punto de reunión, el Tunco, Punta Roca, Las Flores, ¿verdad? Son puntos de reunión. ¿Qué tipo de vestimenta es característica del grupo? Tanto como en marcas o el estilo. Para serles sincero, una de las características de la mayoría de surfeadores es que no nos importa la vestimenta. Por lo menos a mí, una calzoneta para meterme a surfear, ¿verdad? Ahora, como yo tengo bastante tiempo de estar surfeando y con el sol, ahora se ocupa rash guard, ¿verdad? Una camiseta para protegerse del sol. Eso es la preocupación mayor, pero tipo de vestimenta, la verdad que no. Okay. ¿Cuál es el lenguaje que ocupa el grupo? Hay ciertas palabras que son características de los surfeadores. La mayoría son en inglés porque el surf fue introducido a El Salvador
por estadounidenses, ¿verdad? Aunque otra característica bien interesante que muy poca gente considera es que el surf fue inventado por los pueblos originarios de Hawái, por nativos hawaianos. Es un deporte que se originó no occidental, por decirlo así, como el fútbol inglés, sino que por los nativos originarios de Hawái. Pero de ahí pasó a California y luego fue introducido en El Salvador en los años 60. Tal vez en eso debí de empezar en un poco de la historia del surf, pero bueno, fue introducido en los años 60 por surfeadores norteamericanos y por lo tanto muchas de las palabras que se usan son en inglés, pero han sido degeneradas, adaptadas al español, ¿verdad? Por ejemplo, hay una maniobra que se llama un floater en inglés, pero aquí le dicen un flores. Ahí son flores, ¿verdad? Cuando hace un 360, a veces dicen un 360, ¿verdad? Ahí es un 360, o un aéreo. Entonces hay anglicismos, ¿verdad? En el vocabulario. O ahí viene el set. Un set es un grupo de olas. Las olas, cuando aparecen, siempre vienen en sets de 3, de 4. Entonces ahí viene un set, ¿verdad? Hay que ir a agarrarlo. O cuando uno está esperando olas y viene una sorpresiva, outside, ¿verdad? Que es otra palabra en inglés, que viene una ola fuera del lugar. Outside, ahí viene una ola. Entonces muchas palabras son en inglés. ¿Tienen ritos o símbolos? Sí, uno que se me viene a la mente es cuando se muere un surfer que es conocido de una playa. Todos los surfeadores se van al mar, afuera de donde salen las olas, y hacen un círculo y hacen una ceremonia, una especie de ceremonia en memoria del surfeador que se murió. Eso hasta recientemente se empezó a hacer aquí, pero sí ya se ha hecho más de un par de veces. Mire, y con lo del lenguaje, el corporal también tienen como un estilo de lenguaje corporal o de señas o algo. Sí, bueno, la universal es esta, que viene de Hawái, ¿verdad? Que representa la cola de una ballena. Entonces los surfers es un saludo. ¿O celebraciones dentro del grupo? Sí, no hay acciones de días especiales, pero si hay un grupo que celebra bastante son los surfeadores, eso sí lo puedo garantizar, o sea, siempre van a encontrar una causa para celebrar. O sea, ¿son celebraciones casuales o son celebraciones casuales, sí, especialmente si hay buenas olas. Después de surfear buenas olas es un motivo de celebración, y si van a ver olas buenas mañana también. Okay. Eso va a depender bastante de la edad de los surfeadores y como usted dice, del grupo. A mí en lo personal, la música que yo escuchaba en los años 80 es la misma que escucho ahora, ¿verdad? Que es rock pesado clásico. Led Zeppelin, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, AC/DC. Esa es la música que me gusta a mí, y mis amigos que surfeaban conmigo, esa era la música que oía. ¿Tienen alguna página web?
Yo tengo un hostal en el Tunco que se llama Tortuga Surf Lodge, ¿verdad? Ese es el lugar donde yo voy cuando voy a surfear. Entonces es tortugasurflodge.com. ¿Tu familia acepta que esté en el grupo? Sí, mi familia, mis papás, sí, ¿verdad? Es evidente que cuando empieza a surfear, es evidente que es un deporte que es bueno, es un deporte que es con la naturaleza, con el mar. Entonces, sí, siempre ha habido aceptación. Y cuando empezaba, no le dijeron como, o sea, ¿cuál fue la reacción de su familia, o sea, de su papá y su mamá cuando les empezó a decir de que iba mucho a la playa? No fue negativa. Bueno, cómo no, usted sabe cómo es. Yo creo que todos hemos pasado por eso en diferentes grados. En mi caso, mire, cuando empecé a surfear yo quería vivir en el mar. O sea, yo trataba de pasar en el mar la mayor cantidad de tiempo. Y ahí entra el conflicto con la familia. O sea, que tanto tiempo se le dedica a uno a surfear y que tanto tiempo le dedica a otras cosas que debe hacer, como estudiar, ir al colegio, etc. Entonces sí, ahí sí había conflictos, sí. Entonces, ¿ha sido discriminado por su familia o por otro grupo de personas de la sociedad por pertenecer a ese grupo? Sí, definitivamente, por otros grupos de la sociedad. Lo critican, dicen que el surf, ahora ya no tanto, pues ya cuando la sociedad se da cuenta que el surf es un ingreso de divisas, atrae turismo y que muchas personas lo practican, ya es aceptado. Pero ustedes sabrán que todavía los surfeadores no tienen muy buena fama, que se diga, en ciertos estratos de la sociedad. Antes era peor, en los años 80 y 70 los surfers éramos problemáticos y en parte tenían razón, ¿me entiende? Porque usted analiza los subgrupos de surfeadores de otras partes del mundo, de Australia, de Estados Unidos, muchos de ellos, de los individuos, son individuos problemáticos, que han descubierto en el surf una forma de escape. Muchos se quedan con ese escape, ¿verdad? Otros no, otros lo mantienen más o menos, se adaptan a la sociedad, pero también siguen surfeando, pero muchos mantienen el surf como una forma de escape. La verdad es que sí, a diferencia de muchos otros deportes, el surf siempre ha sido visto no como un deporte, es que la verdad es que es una forma de vida. El surf es una forma de vida, eso sí se lo garantizo. Yo en lo personal, si de veras quieren profundizar en este trabajo que están haciendo, yo les recomendaría ir al lugar, no sé si ya fueron, pero ir a un lugar donde se practique el surf y ver. Es más, ustedes no han probado surfear, no han intentado surfear. Vaya, entonces mire, les voy a hacer la mejor recomendación que alguien les va a hacer en su vida. Prueben, intenten surfear. Cuando estén pequeñas las olas, consigan a un instructor, a alguien que les enseñe, consigan una tabla grande y se meten al sursal. Entonces van a entender todo lo del surf. De veras, lo digo sinceramente. ¿Cómo es su relación
con otras tribus urbanas? Mire, como le digo, yo soy surfeador y soy arqueólogo. Eso es lo que ha formado mi identidad en cuanto profesional y personal. Creo que los arqueólogos también son una subcultura dentro de la sociedad. Los arqueólogos también somos bastante especiales. El hecho de pertenecer al grupo influye al momento de solicitar trabajo, No, la verdad, mire, en esta sociedad, en esos casos la apariencia tiene mucho que ver. Y actualmente la subcultura, el grupo de surfeadores tienen apariencia bastante variada. Hay de todo. Pero siempre está lo que nos une, que es la actividad del surf y el mar. Usted dijo que ha sido discriminado, entonces el mayor tipo de discriminación que ha recibido, ¿cuál ha sido? La verbal. ¿O también ha recibido física? ¿Y también cuál? ¿O también física? No. Verbal y principalmente con otros amigos, con otras personas de mi edad. No ha sido nada así institucional ni nada por el estilo. La verdad es que por suerte nunca ha sido algo que me ha afectado. ¿Y ha sido estereotipado por pertenecer al grupo? Sí, definitivamente. O sea, cuando usted pertenece a un grupo siempre es estereotipado por la persona que no pertenece a ese grupo. Ahora, estereotipo, ¿a qué nos referimos? Definitivamente, desde el momento que usted adquiere una identidad, cuando usted se forma una identidad, usted se ve diferente o se ve de cierta forma, y las personas que no tienen esa identidad, que no pertenecen a ese grupo, la van a ver a usted de cierta forma. Entonces ahí es cuando empieza lo que llamamos el estereotipo. Y sí, siendo el surf una actividad bastante particular, porque es una subcultura y es una forma de vida, siempre van a existir críticas y siempre va a existir la opinión del resto de la sociedad. Siempre. Va a depender de la sociedad en que se practica el deporte, qué tantas críticas y qué tanta aceptación va a tener. Por ejemplo, ahora es diferente. En el año 2017 es diferente cómo ve la sociedad a los surfadores de cómo la veían en los años 70, 80 y principios de los 90. Ahí había mucho más crítica, mucho más estereotipo, mucho más discriminación, ¿verdad? Entonces, una sociedad como El Salvador va a tener una visión diferente del surf que una sociedad como en California, por decirlo. Entonces sí, siempre ocurre eso. Eso sería todo. Eso sería todo. Sí.